Continuar nuestra serie en el libro y el profeta Amós. Y hoy vamos a estar en la segunda parte del capítulo 5. Y quiero que vayan buscando su Biblia en Amós, capítulo 5, versos 18 al 27. Versos 18 al 27. Una de las preguntas que yo le hago a personas cuando le estoy compartiendo el evangelio o cuando estoy evangelizando a alguien es que le pregunto, ¿a dónde vas a ir si tú mueres? Con esa pregunta me gusta introducir en compartir con el evangelio a alguien. Y es increíble la mayoría de las veces que las personas dicen, bueno, no, yo voy para el cielo. Voy para el cielo y yo le pregunto, ajá, ¿y por qué vas para el cielo? Bueno, porque yo hago tal obra, yo hago esto, yo doy dinero a los pobres, yo voy a alguna iglesia de vez en cuando, yo canto, yo hago bla, 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 bla. Pero eso es triste, mis hermanos, en un impío, pero también es más triste cuando es con un cristiano o con alguien que se llama cristiano. Yo le he preguntado a cristianos, ok, ¿qué pasa si mueres? Y me dicen la misma respuesta que me dan los impíos. Voy al cielo. ¿Por qué voy al cielo? Bueno, porque yo canto, porque yo sirvo en la alabanza, porque yo doy dinero a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esto es un pensamiento muy común. Hay muchas personas hoy en día, mis hermanos, que piensan que por obras externas o por una falsa adoración van a estar bien en el día del Señor. Y es por eso, mis hermanos, que yo he titulado este sermón Una adoración rechazada. Y en el pasaje de hoy, mis hermanos, veremos cómo el pueblo de Israel tenía una actitud igual. Igual que estas personas que dicen, bueno, yo voy a estar bien en el día del Señor por lo que hago. Pensaban que lo que estaban haciendo, mis hermanos, era suficiente para salvarlos en el día del Señor. Pero vamos a orar antes de comenzar y vamos a continuar en este sermón. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos en el día de hoy, Señor, a recibir tu palabra con gozo. Recibir tu palabra con humildad. Exhórtanos, anímanos, repréndenos y ayúdanos, Señor, a obedecerla y a poner en práctica lo que tú quieres hablarnos en el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Una adoración rechazada. Y mi argumento en el día de hoy, mis hermanos, va a ser en forma de pregunta. Yo quiero que usted reflexione en esta pregunta que vamos a estar respondiendo a medida que desarrollamos este pasaje. Y la pregunta que yo quiero que tú te hagas en el día de hoy es, ¿acepta Dios tu adoración? ¿Acepta Dios tu adoración? ¿Es agradable a Dios tu adoración, hermanos? Miren cómo comienza el versículo 18. Ay de los que ansían el día del Señor. Ay de los que ansían el día del Señor. Y esa palabra ansían lo que transmiten es la idea de que ellos desean. Ay de los que desean el día del Señor. El pueblo de Israel, mis hermanos, estaba deseando el día del Señor. Pero ¿qué era el día del Señor? ¿Qué era el día del Señor? Y primero, mis hermanos, cuando hablamos del día del Señor, no estamos hablando de un día literal de 24 horas. No. Estamos hablando de un periodo de tiempo donde Dios lleva a cabo un evento importante y en este caso se refiere al juicio de Dios sobre los Israel. Generalmente, mis hermanos, el día del Señor en el Antiguo Testamento tiene que ver con la salvación del pueblo de Dios y con el juicio de sus enemigos. Generalmente.
Pero en este contexto, mis hermanos, el día del Señor es el día donde Dios iba a venir a juzgar toda injusticia, tanto la del pueblo como la de sus enemigos. Y lo iba a hacer a través de los asirios. A través de los asirios. Por eso Amós le dice, ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Una pregunta retórica. Será de tiniebla y no de luz. Hermanos, el pueblo de Israel estaban deseando el día del Señor porque ellos pensaban que Dios iba a juzgar a sus enemigos y ellos iban a quedar inmunes. Ellos se les había olvidado todo lo que Amós le había profetizado a partir del capítulo 2. Ellos se habían olvidado de la advertencia que Amós le había dado del juicio. Dios los iba a juzgar. Iba a llegar el día del Señor donde ellos iban a ser juzgados, tanto ellos como los enemigos de ellos, a través de los asirios. Iban a venir días donde Dios los iba a juzgar por abandonarle a Él y abandonar su palabra. Ellos pensaban que el día del Señor, mis hermanos, iba a ser uno de salvación para ellos, donde Dios iba a guardarlos. Y Amós le dice, el día del Señor para ustedes será de tiniebla y no de luz. Ahora, hermanos, luego de Amós confrontarlos, en los primeros versículos, en el versículo 18, con esa falsa esperanza del día del Señor que ellos tenían, Amós comienza, mis hermanos, a darnos varias imágenes para demostrar que nadie iba a poder escapar de ese juicio. Que ellos no iban a poder escapar. Miren conmigo el versículo 19, mis hermanos. Voy a leerlo desde el 18 otra vez. ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tiniebla y no luz. ¿Cómo? Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. Hermanos, imagínese usted en un monte, corriendo de un león, y cuando te cansas y dices, wow, ya, me libré, al lado tuyo hay un oso. Al lado tuyo hay un oso. ¿Qué hace un oso, hermano? ¿Qué va a hacer un oso contigo grande? Te va a despedazar. Te va a despedazar. Imagínate eso, hermanos. Y eso es lo que está usando Amós estas imágenes para decirle que cómo iba a ser ese día. Iba a ser ellos no se iban a poder escapar del juicio, mis hermanos. Pero Amós usa otra imagen. Versículo 19. Ve. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a su casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. O sea, mis hermanos, las casas es el lugar donde nosotros sentimos seguridad, descanso. Y Amós dice, este juicio va a ser como cuando tú apoyas la mano en la pared de tu casa y te pica una serpiente. Y no cualquier serpiente, hermano. Una serpiente venenosa. Y ustedes saben lo que pasa cuando una serpiente venenosa pica a alguien o muerde a alguien. Hermanos, Israel tenía una falsa esperanza. Ellos pensaban que el juicio de Dios era solo para sus enemigos y que ellos no iban a enfrentarlo. Y Amós está usando estas imágenes para recordarles que ni ellos iban a poder evitar ese juicio. Que este juicio no era solo para sus enemigos, que también era para ellos. Por su pecado, por haber abandonado a Dios. En el capítulo anterior, que los versículos anteriores, en la semana pasada, Dios le dio una advertencia. Dios le dio esperanza. Dios le dijo, búsquenme y vivirán. Arrepiéntanse y vivirán. Dejen sus pecados y vivirán. ¿Pero qué hizo el pueblo? Se hizo oídos sordos a Dios. No escucharon a Dios, ni le buscaron. Y Amós vuelve en el versículo 20 y les dice, ese día del Señor, dice, no será tiniebla
el día del Señor y no luz? ¿Oscuridad y no resplandor? Y la respuesta a esta pregunta retórica es sí. Será un día oscuro donde no habrá resplandor. Un día de juicio. Ahora, ¿por qué ellos tenían esa esperanza? ¿Por qué ellos anhelaban y deseaban ese día del Señor? ¿Por qué ellos pensaban que iban a ser salvos en el día del Señor? Porque ellos externamente estaban adorando a Dios. Porque ellos externamente pensaban que su religiosidad los iba a salvar de ese juicio. Miren el versículo 21, mis hermanos. Y estas palabras son duras. Miren cómo comienza Amós, les dice de parte de Dios, Dios hablándole al pueblo a través de Amós. Aborrezco y desprecio, o sea, esto es un completo rechazo al pueblo, sus fiestas. Tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Ellos se reunían, mis hermanos, y hacían un culto. Ellos se reunían para adorar juntos como pueblo. Pero ¿sabes a dónde ellos iban? A Betel, a Gilgal, a Beerseba, lugares donde se habían hecho imágenes y figuras de oro para adorar a Dios. Supuestamente, ellos estaban adorando a Dios. Pero su adoración, mis hermanos, era una adoración falsa. Era una adoración a imágenes que ellos mismos habían hecho. Pero Amós continúa en el versículo 22 con el paralelismo. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no las aceptaré. Ni miraré las ofrendas de paz de sus animales cebados. Todas estas ofrendas de las que habla Amós, que ellos estaban practicando, mis hermanos, estaban establecidas por Dios en la ley. Pero Dios les dice, yo no las voy a aceptar, ni las miraré. Porque aunque yo las establecí, ustedes no las están haciendo para mí. Ustedes las están haciendo para ustedes, para sentirse bien, para calmar su conciencia y para adorar a otros dioses que no soy yo. Versículo 23. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas, pero que corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Palabra fuerte, hermanos. Ellos cantaban, ellos alababan a Dios con instrumentos, con cantos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Oprimían a los pobres, confiaban en sus riquezas, eran idólatras, practicaban inmoralidad sexual. Por eso Dios no acepta su adoración, mis hermanos. Porque decían externamente adorar a Dios, pero en la práctica aborrecían a su prójimo. Hermano, Dios no acepta ninguna falsa adoración. Dios no acepta su adoración, mis hermanos. Dios no aceptaba su adoración porque ellos lo rechazaban a Él como su Señor. Ellos rechazaban sus caminos, mis hermanos, y al no manifestar la justicia y su rectitud hacia los demás. Y después de Amós, mis hermanos, decirle que Dios rechaza su falsa religiosidad, Amós comienza a recordarle la historia de Israel, de sus antepasados, para demostrarle que ellos están igual o peor que ellos. Miren el versículo 25, mis hermanos. ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto? Aquí está hablando de eso. ¿Oh casa de Israel? Ellos en el pasado, en el desierto, ellos ofrecieron adoración a Dios, es cierto. Pero no solo a Dios, mis hermanos. Israel también ofreció adoración a otros dioses. Miren el versículo 26. Más bien llevaron a Sicot. Y Sicot, mis hermanos, la mejor traducción la tiene la Reina Valera, que es Moloc, su rey,
a Quiyún, sus ídolos, las estrellas de sus dioses que ustedes hicieron. Hermano, el culto de Moloc incluía adoración a la astrología de Saturno, a huestes celestes como ellos creían, pero esta falsa religión, mis hermanos, sacrificaba literalmente a sus hijos. Ellos ofrecían a sus hijos en sacrificio. Eso fue lo que hizo el pueblo, mis hermanos. De hecho, Esteban confirma que es malo, porque cuando Esteban está predicando su sermón en Hechos capítulo 7, Esteban cita este pasaje para confrontar a la audiencia que le estaba predicando. Pero no solo eso, mis hermanos, mira lo que dice Deuteronomio 32:17, hablando de la adoración del pueblo. Dice, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios. Hermano, ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios. A dioses, dice Moisés en Deuteronomio, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Amós, mis hermanos, está yendo a la historia del pasado y del pueblo de Israel para recordarles la condición en la que ellos están, para demostrarles que ellos, mis hermanos, están adorando a Dios de manera falsa y de manera idólatra. Y eso nosotros no solo lo vemos en otros pasajes, también lo vemos en el libro, en el 3:14, en el 4:4 y en el 5:5, que ellos estaban adorando a imágenes. Ellos estaban poniendo su confianza, mis hermanos, en obras externas, en sus ofrendas, en sus cantos, en sus actividades religiosas. Y lo que Amós le está diciendo es, la religiosidad de ustedes no los salvará del juicio de Dios. Eso es lo que Amós le está diciendo. La religiosidad de ustedes no los salvará del día del Señor, que es el juicio de Dios hacia ellos. Y miren el 27, lo que Dios vuelve otra vez. ¿Qué va a pasar en el día del Señor? Dice, yo los haré deportar más allá de Damasco. El pueblo, mis hermanos, iba a ser llevado cautivo. Dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Amós aquí describe lo que Dios iba a hacer con ellos, mis hermanos. Y si nosotros vemos históricamente, Damasco fue conquistado por ¿quiénes? En el año 732 a.C., Damasco fue conquistado por los asirios. Y en el 722 a.C., Israel fue destruido por los asirios. Y aquí, en ese juicio, se cumple la profecía de Amós, capítulo 5. Se cumple el día del Señor para ellos. Israel, mis hermanos, confiaba en su religiosidad. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, también vemos que en los tiempos de Jesús habían personas que confiaban en su religiosidad. Los fariseos, ¿recuerdan? Guardaban la ley, daban ofrendas, oraban en público, confiaban en sus tradiciones, tenían apariencia de piedad, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso Cristo le dice en Mateo 15, del 7 al 9, hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ellos, mis hermanos, al igual que Israel, aparentaban algo externo, pero internamente eran otros. Su corazón estaba lejos de Dios. Pero no solo los fariseos, mis hermanos. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vemos que habían iglesias que también tenían una falsa religiosidad. Iglesias que parecían externamente ser piadosas, tener una doctrina correcta, pero su corazón estaba lejos de Dios. Miren la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, del 1 al 3. Vaya conmigo, mis hermanos, a Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 2. Verso 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candeleros, o sea, Cristo, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ellos estaban haciendo todo sin amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste desde el principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Vamos ahí al capítulo 2, versículo 2 al 13, la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo sé de dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice. Que tienes ahí a los que mantienen las doctrinas de Balaam, idolatría, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los israelitas y a comer comida sacrificada a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Miren la iglesia en Tiatira, capítulo 2, versículo 18 al 18 en adelante, versículo 18 en adelante. Escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes a un bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Versículo 20 y 23. Pero tengo esto contra ti, que toleras esa mujer de Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y comen cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepientan y no quieren arrepentirse de su inmoralidad. Por eso los postraré en una cama y a los que cometan adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Y si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. La iglesia de Cristo. Sardis, Apocalipsis 3 del 1 en adelante, del 1 al 4. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Por tanto, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas sus obras delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos como Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán con vestidos blancos, porque son dignos. En medio de todo, mis hermanos, Dios siempre ha guardado un remanente fiel. Mira la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así pues
puesto que eres tibio ni frío, puesto que eres frío, tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y nada tengo de necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico y vestiduras, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y el colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a las puertas y llamo. Hermano, estas iglesias, al igual que Israel, estaban externamente adorando, defendiendo doctrina, con mucha teología, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eran 5 iglesias que aparentaban una piedad externa, que tenían buenas obras, que supuestamente estaban amando a Dios, pero estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos, permitiendo inmoralidad sexual, permitiendo falsas enseñanzas, y Cristo le dice, si no se arrepienten, serán juzgadas. Pero en medio del caos de estas 7 iglesias, mis hermanos, habían 2 iglesias que fueron halladas fieles. La iglesia de Esmirna y Filadelfia. Pero miren cómo Juan las describe. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Externamente, mis hermanos, esta iglesia parecía no tener nada, pero eres rico, dice el Señor. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Ya te digo que el diablo se echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Miren Filadelfia, Apocalipsis 3, de 7 al 3. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, por tanto he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. A ti que tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, te entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y yo haré que venga y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. 2 iglesias, mis hermanos, fueron halladas fieles. Externamente parecían no tener muchas fuerzas, parecían ser pobres, sin embargo estaban glorificando a Dios. Estaban adorando a Dios con todo su corazón, en espíritu y en verdad. Hermanos, ¿acepta a Dios tu adoración? ¿Es agradable a Dios tu oración? ¿Puede ser hallado fiel hoy? Dios quiere adoradores, hermanos, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere adoradores que confíen en la obra de Cristo y no en sus obras. Dios quiere adoradores que deseen el día del Señor, no por algo que hagan externo, no por obras que hagan externo, sino porque están aferrados a la obra de Cristo. Dios solo acepta adoración verdadera, mis hermanos. Y es aquella adoración que atesora y valora lo que Cristo hizo a nuestro favor para librarnos de la esclavitud del pecado, mis hermanos. Y en respuesta
a esa obra, a atesorar a Cristo, a poner a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces adoras. Entonces cantas. Entonces ofreces sacrificios a Dios. Esa es la única adoración que el Señor acepta, hermano. Solo aquella que es producida por Cristo en nosotros, reinando y gobernando en nuestra vida. Aquella adoración que es producto o producida por un amor genuino a nuestro buen Salvador. Aquella que es producida en agradecimiento al ver la bondad, la compasión y la misericordia de Dios hacia nosotros, un vil pecador. ¿Qué te motiva a adorar, hermanos? ¿Qué te motiva a venir aquí el domingo? Ten cuidado, mis hermanos, de no estar como el pueblo de Israel. Ten cuidado de que, al igual que Israel, parezca bonito externamente, un buen religioso externamente, pero tu corazón esté lejos de Dios. Ten cuidado de no ser un hipócrita. Ten cuidado de confiar en tus obras para el día del Señor. Porque aunque ya ese día del Señor fue cumplido, tú y yo también estamos esperando el día del Señor. Donde Él sí vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar a los enemigos de su pueblo y a salvar a quienes que han confiado en la obra de Cristo. ¿Cómo serás hallado ese día? Este pasaje, mis hermanos, nos enseña que la falsa religiosidad no nos salvará del juicio de Dios. ¿Qué diría Dios de tu adoración hoy? Hermanos, que Dios nos ayude, mis hermanos, a adorar en espíritu y en verdad. Pastor, ¿qué puedo hacer si he descubierto que soy un hipócrita? Que a veces no reconozco, a veces identifico que tengo las motivaciones incorrectas. ¿Sabes lo único que puedes hacer? Humillarte a Cristo, hermano, y pedirle al Espíritu Santo que produzca en ti una verdadera adoración. Porque es el único que puede ayudarte. Porque si somos sinceros, mis hermanos, siempre nosotros tenemos una lucha entre ser falsos y entre ser verdaderos. Siempre hay una lucha entre nosotros. Porque nosotros nos queremos sentir importantes, queremos sentirnos que hacemos algo. Somos unos legalistas, mis hermanos. Por eso tú y yo lo que tenemos que hacer es caer de rodillas al Señor, orar y clamarle: Señor, produce en mí un corazón sincero, produce en mí una adoración verdadera, produce en mí afecto por ti, produce en mí emoción por ti. Y que lo que haga, lo haga en respuesta a la obra de Cristo a mi favor. Humíllame, Señor. Quita de mí todo ego, quita de mí toda vanagloria, porque soy un vil pecador y nada de lo que yo pueda hacer externamente te agrada, si no es motivado por la obra de Cristo. Y hermano, no estoy diciendo que no tengamos que cantar, no estoy diciendo que no tengamos que adorar, no estoy diciendo que tengamos que sacrificarnos por Cristo. Claro que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo motivado por Cristo, mis hermanos, y nada más. Nada más. Hay que decir: Cristo, si tú lo diste todo por mí, ¿por qué yo no darlo todo? Si tú derramaste hasta la última gota en la cruz del Calvario por mí, ¿por qué yo no puedo sacrificarme y adorarte y servirte y vivir mis últimos días para ti? Para terminar, mis hermanos, es mi oración que nosotros podamos vivir adorando al Señor de una manera correcta y verdadera, y que al final del día el Señor pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo del Señor. Esa es mi oración, mis hermanos.
que cuando llegue ese día, cuando llegue el día del Señor, cuando llegue ese juicio donde todos vamos a pasarlo, unos para recompensa, otros para condenación, solo hayamos confiado en el sacerdote perfecto que como un sacrificio de una vez y para siempre nos limpió de nuestro pecado, cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y ahora adoramos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a ver. Es cierto, mis hermanos, la mayoría de las personas que le preguntamos, que no son cristianas, si van a ir al cielo o no, creen que van a ir al cielo por obras externas. Pero tú y yo hoy podemos decir que como único vamos a enfrentar ese día del Señor y vamos a ser aprobados y aceptados por nuestro buen Señor y Salvador, es porque Él mismo mandó a su Hijo a rescatarnos de la esclavitud del pecado y a darnos salvación. Por eso, hermanos, recuerda que la adoración falsa y que la falsa religiosidad no salva a nadie del juicio de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque me has sostenido a pesar de mi debilidad física en el día de hoy. Te pido, Señor, que obres, Señor, y que nos perdones las veces que hemos adorado de manera egoísta, de manera que no te glorifica, Señor. Las veces que hemos adorado externamente, pero con un corazón frío, con un corazón lejos de ti, Señor. Oh, Señor, nos humillamos ante ti hoy y corremos ante el trono de tu gracia, Señor. Pidiéndote que obres, Señor, en nosotros. Que al conocerte en tu palabra, que al conocerte en la oración, que al conocerte, Señor, nuestro corazón se llene de asombro por ti. Que nuestro corazón desborde tu grandeza en nosotros, Señor. Oh, Señor, pero sabemos que muchas veces somos hipócritas, igual que los fariseos, igual que el pueblo, igual que las iglesias, Señor, en Apocalipsis. Humíllanos, Señor. Y haznos siervos para tu gloria, Señor. Haznos hombres y mujeres que nos rindamos ante tu presencia. Nos rindamos a ti, Señor, reconociendo que si podemos alabarte, adorarte, es porque un día tú cambiaste nuestro lamento en llanto. Cambiaste nuestro corazón de piedra por uno de carne y nos has dado el Espíritu Santo que está en nosotros, produciendo tanto el querer como el hacer, Señor. Padre, ayúdanos a día rendir nuestras vidas a ti. Ayúdanos a cada día, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos a entender que una adoración no depende solo de venir el domingo ni el miércoles, sino es una vida rendida a tus pies, Señor. Oh, Padre, hoy he predicado tu palabra, Señor, y yo confío plenamente en que hoy tu iglesia, Señor, es animada a vivir bajo esta verdad. Gracias, Señor, porque el único que hace posible que nuestra adoración sea aceptada fue tu Hijo amado. Porque si dependiera de nosotros, Señor, ninguno de los que estamos aquí podríamos enfrentarnos al día del Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque por tu Hijo nos has limpiado, nos ha dado una nueva identidad, nos ha hecho una nueva criatura, Señor, para que nosotros rindamos nuestra vida a ti. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, por los méritos de Cristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.